estás? Bienvenida, dueña de tu belleza, medicina estética segura. Yo soy la doctora Sandy Dueña, soy médico estético y antienvejecimiento y vamos a hablar acerca de la aguja o la cánula. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Dueña de tu Belleza. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. La realidad, o contigo más bien en este caso, porque estamos aquí personalmente hablando acerca de la cánula y de la aguja. Eso es un tema muy importante y que las personas como que no tienen conocimiento, porque llega un médico y te hace el tratamiento con cánula y llega otro y te hace el tratamiento con aguja y tú dices, al final, ¿quién me está haciendo un mejor trabajo, no? Y esto es importante porque lo vamos a mencionar ahorita. Cuando empezó todo el tema de los rellenos, siempre con lo que se hacía los rellenos era con una aguja que se colocaba sobre todo en la dermis profunda, o en la verdad es que no había todavía rellenos que fueran a lo profundo como lo es arriba del hueso, no había rellenos para la nariz, el enfoque total era en los labios y en los surcos nasogenianos y no había más. Ahorita ya con todas estas cosas pues ya se descubrieron muchísimo más rellenos, relleno de temporales que en la vida se habían descubierto, rellenos incluso marcaje mandibular que no existía, relleno de nariz, relleno de mentón, o sea de zonas que dices wow, ¿en serio se puede rellenar ahí? Sí, vaya, o sea hasta temas ginecológicos, hasta con el punto G y todo el tema que se coloca ácido hialurónico para que se mejore el tema del placer. Pues bueno, ya con todas esas tecnologías, con tantas cosas, con rellenos en diferentes partes del cuerpo, pues bueno, salió una herramienta muy buena que es la cánula. La cánula, a diferencia de la aguja, tiene una punta que es roma. ¿Qué significa que sea una punta roma? Voy a dejar aquí la imagen. Es una punta que no tiene filo. Al final no tiene filo, entonces cuando tú entras en las estructuras que tocas, dependiendo del calibre de la aguja, es más fácil que tú hagas que las estructuras se hagan al lado en lugar de romper o de lastimar o de infiltrar directamente en una arteria, en una vena o en lo que sea que se esté cruzando en el camino cuando estés colocando el relleno. Eso digo que puede ser y que no, porque existen cánulas que son delgadas, muy delgadas, y como son tan delgadas pueden llegar a tener exactamente el mismo filo, la misma capacidad de lastimar que lo tiene una aguja, porque son tan delgadas que bueno, al final siempre es así. Eso es como muy lógico, ¿no? Hay cánulas que son mucho más gruesas que nos pueden proporcionar ese tipo de margen si nosotros también las manejamos bien, porque si nosotros entramos con la cánula muy fuerte, muy duro, o sea, valiéndonos lo que esté de estructuras, pues bueno, al final también estamos lastimando y estamos rompiendo tejidos, que la idea es que no sea así. Entonces, bueno, primero que nada, ¿en qué momentos puedo usar una cánula o en qué momentos puede ser una aguja? Prácticamente en todos los tratamientos. Obviamente existen ya tratamientos que se sabe que si abordamos con cánula pues tenemos más riesgo de hacer algún efecto secundario o alguna complicación, como por ejemplo la nariz. La nariz es una zona que sí, el hecho de abordarla con cánula aumenta el riesgo de estar colocando un relleno, y eso se sabe. Aún así, el fin de semana pasado fui a un evento en el que se mencionó acerca de un nuevo relleno y ahí un cirujano plástico hacía su técnica con nariz, con cánula. Obviamente pues todos estábamos así como, ¿en serio lo va a hacer con cánula? Porque al final, bueno, nosotros ya sabemos con la evidencia científica que tienes más predisposición a hacer algún tipo de complicación, pero bueno, al final él la abordó con cánula y cada quien hace sus técnicas como considera que son mejores. Vamos a platicar un poquito respecto a mi experiencia con las pacientes que ya tenían experiencia con previos rellenos. Hay doctores que prefieren utilizar la cánula para toda la cara, y no solamente hablo acerca de la parte central, sino por ejemplo para la parte de pómulo y para la parte de marcaje mandibular. Se les hace muy cómodo porque dicen que tienen menos probabilidad de hacer hematomas, y la realidad es que sí puede ser que tengas menos probabilidad de hacer hematomas. Lo único que yo veo de inconveniente en este tipo de sitios, y no en todos los pacientes, es que a veces cuando nosotros queremos economizar y cuando queremos disminuir la cantidad de material colocado, porque nosotros cuando disminuimos el material colocado normalmente el paciente se siente muy bien, dice, ay, me pusieron un poco material e hicieron un muy buen trabajo, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo. Cuando nosotros colocamos cánula necesitamos tener un poquito más de material. Entonces imaginemos que este es el bolo cuando entramos con aguja y lo colocamos. Entonces colocamos aquí el bolo y hacemos un efecto de casa de campaña. Entonces la piel hace esto. Cuando colocamos con cánula, la cánula, está la piel acá, entra acá y deja un bolo lineal. Bueno, ni siquiera es un bolo, deja una línea tal cual de material. Entonces en lugar de estar así por un bolo así, está así. Entonces el efecto que se logra no es un efecto de casa de campaña, el efecto que se logra es de relleno, pero utilizamos más cantidad porque tenemos que distribuirlo en todo el largo, en lugar de solo poner bolo, utilizar menos material y así hacer un efecto de casa de campaña, que es lo que normalmente a mí me gusta hacer, ¿no? Porque el paciente siempre, o sea, lo ideal es utilizar el menos cantidad de material posible y hacer el mismo efecto con ese poco material. O a veces hay pacientes que dicen, doctora, yo mira, la verdad, yo solo puedo hacerme este tratamiento con esta sola jeringa
y es como que voy a intentar hacer milagros con esa jeringa. Entonces con estas técnicas con aguja es mucho más sencillo a veces este tipo de efectos, ¿no? Hay muchas técnicas descritas con respecto a la revoluminización de toda la zona de la mejilla. A veces lo prefieren el utilizar cánula porque cuando entran en una zona pues pueden abordar el pómulo central, pueden abordar pómulo lateral, entonces solamente pican al paciente una sola vez, sobre todo en pacientes que les temen un poquito a los piquetes, puede ser una excelente opción. Evidentemente pues bueno, depende de la capa donde lo quieras colocar. Si tú quieres colocar ese tratamiento del pómulo en capas profundas, que sería lo ideal, aclaro, el hecho de ir a través del periósteo, que está justo arriba del hueso, podría hacer que el paciente sienta algo muy incómodo, porque el periósteo sí tiene terminaciones nerviosas. Entonces cuando nosotros entramos por ahí, el paciente puede llegar a sentir todo, y entonces le digo al paciente, mira, voy a entrar con la cánula, vas a sentir todo el trayecto probablemente. Entonces tú nada más me vas avisando. Muy bien, perfecto. Entonces ya vas entrando y vas colocando cada uno en cada sitio. Esta técnica sería buena para pacientes que realmente no quieren pasar por el tema de los moretes, porque ni de la inflamación, o sea, porque vaya, no nos ahorramos la inflamación, porque ya estamos incluso lastimando un poquito más de las estructuras que estamos tocando. Lo único es que sí tenemos mucha menos probabilidad de hacer un hematoma, y al final pues el paciente se puede ir más contento pensando que el hecho de no hacer un hematoma puede ser un efecto pues mucho más benéfico para él, que la realidad es que no es así. Ya creo que vamos a sacar un video igual de inflamación, porque sí vale la pena que hablemos acerca de que la inflamación no es nuestro enemigo, y de hecho en ciertos rellenos como superficiales, sobre todo los labios, sobre todo la zona temporal, el hecho de tener inflamación y no disminuir esa inflamación nos puede ayudar a que el efecto sea mucho más bonito, porque si nosotros colocamos sustancias frías en las zonas donde necesitamos que se distribuya muy bonito a través de la inflamación, pues lo único que estamos haciendo es que no tengamos esta distribución como realmente queremos, y el efecto que queremos lograr, que nosotros que conocemos nuestro material, no se logre. Y al final es como que, oye, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué no pasó como todos los pacientes? Ay, no, doctor, es que me puse hielo porque la verdad es que estaba un poco inflamada. Y yo así de, no, por favor. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que evitarlas. La cánula no necesariamente nos va a ayudar a disminuir esa inflamación, eso es verdad. Y la cánula no necesariamente va a ayudarnos a que el material se coloque de una forma más homogénea y más bonita. El hecho de sentir que se sienten bolos, sobre todo hablo de pómulo, sobre todo hablo de marcaje mandibular superficial, y no lo siente, no quiere decir que esté mal hecho el tratamiento por sentir bolos, ¿no? Lo único malo que estaría ahí, que lo he mencionado en otros videos, es que se vean, porque al final estamos colocando un implante no permanente. Entonces, como estamos colocando un implante no permanente, puedes sentir el material que no es tuyo y que está ahí. Entonces, eso no es problema. Lo ideal aquí es que no se vea. Los primeros días probablemente lo puedes llegar a ver. La cánula, ¿en qué lugar yo, por ejemplo, sí considero necesario utilizarla? Y hasta eso es muy personal, porque ya existe evidencia científica que el hecho de colocarlo con jeringa en esta zona que les voy a mencionar podría ser incluso menos peligroso, hablando de estructuras, que colocarlo con cánula. Y esa zona donde a mí me gusta colocarlo con cánula es en surcos nasogenianos y el inés de marioneta. Esto totalmente es mío. Aclaro, porque si es como, ay no, es que hay evidencia científica que la cánula puede traspasar las arterias de igual forma, dependiendo del calibre que estemos utilizando. Yo utilizo un calibre muy alto de cánulas, porque vale la pena que sepan que existen cánulas que son calibres muy bajos, que tienen un calibre de 27G, 25G, y calibres más altos que pueden ir hasta 18G, ¿no? Que las 18G ya son cánulas con las que rellenamos glúteo. Pero normalmente en la cara utilizo un calibre de 22G aproximadamente. Es un calibre grande, o sea, no es como una canulita chiquitita, acá delgadita, no. Para ese tipo de relleno, si es que vamos a colocar el surco nasogeniano, que es mi última opción después de todo lo que hago en la cara, al final hago la bioestimulación, porque ni siquiera es un relleno tal cual. Sí lo es, pero no, porque la idea es que se engrose la piel. Ahí tengo mucho cuidado con las estructuras que estoy tocando, mucho cuidado con todo, y si se requiere, voy a colocar un poco más, lo coloco hasta la próxima sesión. Pero en ese caso tengo mucho cuidado con las estructuras que toco, y sí utilizo un calibre grande para evitar todavía más riesgo de perforación. Pero ya se sabe que la aguja puede ser un increíble mecanismo de colocación en el surco nasogeniano, y que puede llegar incluso a tener menos complicaciones, ¿no? Dependiendo de cómo te manejes tú y todo. El tema de la bioestimulación, que es colocar bioestimulador en toda la mejilla y colocar en el cuello y todo eso, una cánula de este calibre te puede funcionar, aunque una cánula más delgada puede ser lo ideal. Con respecto a la aguja, podemos hacer todos los tratamientos habidos y por haber con la aguja también. O sea, al final, si no tienes cánula, se puede hacer con aguja.
Y al final la aguja lo que va a hacer es que a lo mejor va a haber más puertos de entrada y esos puertos de entrada pueden afectar en cuestión de dolor, ¿no? Que diga el paciente, ay, me picaste como 1000 veces. Eso pudiese ser que a lo mejor al paciente no le encante, pero nos pueden dar mucha más precisión, muchísima más precisión al momento de colocar un relleno, porque sabes exactamente dónde lo colocaste en la capa, tú entras exactamente y sabes en qué capa estás pasando porque se siente. Entonces, la aguja nos da mucha más precisión, nos da la capacidad de hacer la técnica en bolos, que es la técnica de casa de campaña, para permitir así que con menos material coloquemos un relleno y se vea el mismo efecto con menos material. Al final, la verdad es que yo de todos los tratamientos utilizo más aguja que cánula, pero la combinación de ellos pues sería algo que en mi caso me beneficia más y que yo considero bueno. Y la cánula lo que nos permite es que si tiene un calibre adecuado podríamos llegar a no dañar estructuras adyacentes o no llegar a perforar tanto este tipo de vasos y en la disminución del hematoma. La inflamación es casi exactamente la misma, si bien es diferente, vaya, si una puede inflamarse toda, otra se inflama en bolos. Entonces, diferente la inflamación en cuestión de cómo la veas, pero igual en cuestión del sitio donde manipulamos. Y con respecto a ojera, que hay mucho con el tema de la ojera, ya tengo un video relacionado con las complicaciones y todo lo que puede estar al rellenar toda la zona periorbitaria, ¿no? Al final hay cosas que se tienen que hacer porque hay pacientes que lo requieren y que aún así yo digo, ¿sabes qué? Vamos a ser muy sutiles cuando te relleno esto, porque el ácido hialurónico retiene agua y si retienes mucha agua se te puede ver una ojera que no es la deseada, bla, 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 bla. Cuando tú entras con cánula, tendrías que saber exactamente qué estructuras vas a tocar y por dónde deslizarte para poder entrar al sitio donde se puede colocar el relleno. Y aún así, tenemos riesgo de colocarle más profundo y entonces el paciente va a tener edema, vas a intentar degradarlo con hialuronidasa y no vas a poder porque al final el relleno está más profundo de lo que piensas. Entonces, si yo coloco algo en ojera, lo coloco con aguja. O sea, es la verdad. Y ahí entro directo arriba del huesito y si todavía queda arriba que se necesita hacer algo más superficial, pues bueno, ya se va a la redensificación de la piel para mejorar eso y ya pues hay diferentes técnicas que se pueden llegar a utilizar en dado caso que quieras rellenar pómulo de una vez, pues bueno, con esta misma podrías ayudarte a rellenar un poquito de la ojera, pero recuerda estar en la capa adecuada. Si eres médico y estás viendo esto, recuerda la capa adecuada. Entonces, en conclusión, cánula y aguja, la verdad no quiere decir que una persona que manipule más cánula sea más buena, una persona que utilice más jeringa sea buena. No quiere decir que sea más peligrosa una que otra al final, ¿no? Porque depende en especial del calibre que utilices y de la técnica que utilices. Y tampoco quiere decir que podamos tener menos molestias con una y con otra. La verdad es que no es así. La manipulación es la que va a determinar específicamente si tenemos ese tipo de inflamación o no. Y te pido, por favor, sigas las indicaciones de tu médico posteriores a la colocación del relleno, porque es de lo más importante. Es de lo más importante. Si tú no confías en un médico cuando te haces un relleno, es importante que te retires y te vayas con otro médico. O sea, no hay forma en la que, ay, pues no confío en él, pero pues me voy a hacer este tratamiento a ver qué tal. O sea, no. Si alguien no te late, ve a la consulta de primera vez, paga tu consulta de primera vez y retírate y vete con otro médico en dado caso que no te encante o que no te sientas cómoda o cómodo, ¿ok? Y ahí te continúas con el médico con el que te haces este tipo de tratamientos. ¿Por qué? Porque el cuidado posterior es de lo más importante para tener el resultado. Entonces, bueno, muchísimas gracias por haber visto este video. Espero que te haya encantado. Recuerda seguirnos en redes sociales. Aparezco en Instagram como @sandyduena. Y también tenemos el de Clínica, que es nuevo, Clínica Duena de tu Belleza, para que lo sigas. Te invito a que cheques nuestra página web www.duenadetubelleza.com. Ahí vas a conocer un poquito más de nosotros. Te puedes contactar con nosotros. De todas formas, te voy a dejar aquí en la descripción los números de la clínica. Estamos en Polanco, Ciudad de México. Suscríbete al canal de YouTube, suscríbete. Entonces, la verdad es que estamos cada vez subiendo más material y cada vez más científico, así que suscríbete para que tengas acceso a ese tipo de videos y pues estemos comunicados más. Si quieres, acá abajo dejarnos un comentario respecto a las cánulas y las agujas, tu experiencia. Oiga, doctor, es que yo utilicé, mi médico, utilizó una cánula y me fue muy bien, y el médico de acá utilizó una jeringa, y, o sea, todo eso déjamelo aquí abajo para que lo tomemos como material para utilizarlo en Instagram con todo gusto del mundo. Muchísimas gracias por haber visto este video y yo espero que te haya encantado. Adiós.